buenos días, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad y los negocios. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y LinkedIn, donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, las empresas verdes. Los invitamos también a que visiten nuestra página web y nuestra revista electrónica que cada mes estamos editando sobre temas de sustentabilidad y negocios. Les agradecemos a quienes ya nos siguen en este canal y a quienes nos han brindado su espacio y su confianza y además están interesados por estos temas. Para quienes no, les damos la bienvenida. Quienes estén llegando por primera vez con nosotros, les damos la bienvenida. Este es un canal especializado en temas de sustentabilidad y negocios, en donde de la mano de ustedes estamos aprendiendo de qué va este tema de la transición sustentable a nivel global. No solamente en México está ocurriendo esta tendencia, sino en todo el mundo. El día de hoy, el tema que nos convoca y que nos tiene con ustedes reunidos es la evolución de la temperatura del planeta. Por supuesto, mucha de la información que seguramente ustedes han tenido al respecto es que en los últimos 100 o 120 años la temperatura del planeta ha crecido de manera importante y nos ha llevado a lo que hoy estamos viviendo, un calentamiento global que ya es palpable, que hoy todos los días lo estamos percibiendo ya en nuestra vida cotidiana y que poco a poco comienza ya a impactar de manera más visible nuestra actividad, no solamente humana, sino la económica y la social. Es importante mencionar que a lo largo de este tiempo en el que nosotros hemos dado seguimiento a este tema, encontramos un punto de partida que no son precisamente hace 100 años. En la década de 1970 hacia ya finales de esta década, en 1978, se registró ya de manera importante un incremento de la temperatura. Previo a este año la temperatura había oscilado hacia arriba y hacia abajo y no tenía, digamos, crecimientos importantes. Pero es a partir de 1978 cuando la temperatura del planeta comienza a crecer ya de manera constante y ya no hay regreso. Décadas atrás había, como les mencionaba, oscilaciones arriba y abajo, pero es precisamente en ese momento en el que la temperatura planetaria versus la comparación que hacen los científicos o la base que tienen los científicos de la era postindustrial comienza ya a registrar temperaturas altas de manera constante año con año y década con década. De esta forma, de 1978, la temperatura que había registrado el planeta en incremento había sido de 0.12 grados centígrados. En apariencia no era mucho, sin embargo ya estaba dando visos de lo que vendría más adelante, porque ya hacia 1990 la temperatura del planeta se había incrementado prácticamente medio punto en grados, es decir, pasó de 0.12 grados a 0.45 grados en una década, entre 1978, 12 años, 1978 y 1990, ya el planeta prácticamente registraba medio punto de grado más de temperatura en aumento la atmósfera en cuanto al clima cada vez más caliente. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto es bien importante porque seguramente a algunos de ustedes se preguntarán qué significa esto o realmente qué repercusiones tiene esto, porque a veces no lo palpamos de manera tan inmediata y de manera tan importante como lo es para la vida de todos nosotros. En una ocasión que tuve oportunidad de entrevistar a un experto acá en México en tema ambiental, yo hacía precisamente esa pregunta, ¿qué significaba en ese momento? El punto era no llegar a alcanzar un grado más
de temperatura planetaria y yo preguntaba qué tanto era un grado para el planeta en cuanto al incremento de la temperatura. Y el experto, que seguramente muchos de ustedes lo conocen y tienen referencia de él, el químico Guerra, me comentaba que el ejemplo era muy sencillo. Cuando una persona, un ser humano, como usted o como yo, se llega a enfermar y tiene o registra una temperatura de 38 grados, eh, los médicos nos diagnostican que tenemos fiebre. Esto tomando en cuenta que la temperatura corporal normal del ser humano está entre 36 y 37 grados, más o menos el promedio. Así que cuando sube a 38, el ser humano ya está diagnosticado con fiebre. Así que llegar a 1.5 grados, es decir, a 38 y medio o incluso a 39 grados en una condición de salud con temperatura o calentura como la conocemos coloquialmente, a una persona, a un ser humano de cualquier edad, la estaríamos viendo con convulsiones. Y ese es precisamente el peligro de que el planeta rebase las metas de temperatura que se están registrando o las que se tenían como meta no alcanzables o que no se deberían de alcanzar. Y esto es importante porque la meta que se había fijado era de 1.5 grados, es decir, no llegar a 1.5 grados a partir de la COP, la cumbre climática en 2015 celebrada en París. Se llegaron a acuerdos, los países asistentes llegaron a distintos acuerdos con el objetivo y la meta de no alcanzar ese 1.5 grados más de temperatura planetaria. Sin embargo, desafortunadamente, en muy poco tiempo, es decir, en 8 años, para el 2023, el planeta en el mes de junio alcanzó ya esa temperatura. No quiere decir que se haya mantenido constante, tomando nuevamente como ejemplo el tema de la fiebre en un ser humano. La temperatura puede subir y bajar, oscila, pero si se mantiene alta quiere decir que el enfermo, en este caso el ser humano sigue enfermo y por supuesto que el planeta está en grave enfermedad con esta temperatura que estamos registrando hoy. Así que en junio de 2023 se alcanzó esa meta que no se pretendía o no se quería alcanzar de 1.5 grados más de temperatura planetaria con respecto a la era industrial. A partir de ahí y de manera importante hemos estado viendo cómo la temperatura en distintos países son realmente los calores sofocantes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa sequías, lo cual deriva en incendios forestales. Cada vez estamos viendo más. Hoy en México tenemos un gran número de incendios forestales debido precisamente a las altas temperaturas y a las sequías que esto genera. Es decir, no hay humedad en la tierra y esto provoca, por supuesto, pérdida de cosechas, pérdida de bosques, pérdida de fauna, pero sobre todo aísla cada vez más la operación y la supervivencia del ser humano, porque la gente tiene que comenzar a migrar de los lugares en los que vive o vivía y que han sido ya afectados por estos incendios. El año pasado, si no mal recuerdo, en California hubo un incendio que acabó prácticamente con una buena parte, uno de los condados importantes en California, destruyendo casas, destruyendo vidas, y todo esto provocado por las altas temperaturas del planeta. ¿Qué más implica esto? Bueno, pues implica también que haya más tornados y estos tornados se conviertan en devastadores, más tormentas y estas tormentas no sean lluvias atípicas, sino se conviertan, como cada vez lo vemos más, en inundaciones y en catástrofes climatológicas que poco a poco van mermando cada vez más los espacios o los lugares en donde el ser humano
puede desarrollar sus actividades y principalmente sembrar comida, que es precisamente la base del desarrollo del ser humano. Es decir, que las temperaturas altas en el planeta, de continuar así, provocarán crisis severas, como ya lo estamos viendo, en la producción de alimentos, en la producción principalmente de cereales y en la producción precisamente de legumbres, de frutas y todo lo que tiene que ver con la producción alimentaria del campo. Esto, por supuesto, de agudizarse, generará impactos importantes no solamente en la economía de los países, sino en su composición social y en su composición política. Por eso es importante hacer un llamado a la acción climática de los gobiernos, pero también de las comunidades, de las empresas y de todos los actores de la sociedad para que juntos se trabaje de la mano para comenzar a mitigar, no a revertir, pero sí a mitigar los efectos de este cambio climático. Seguramente ustedes muchos ya lo han escuchado el calentamiento de los mares, la acidificación de los océanos, toda esta parte científica, pero la parte económica también es importante porque si se acidifican los océanos, pues la pesca es cada vez más nociva, es decir, el producir y consumir pescado proveniente de los océanos puede generar alteraciones en la salud para los seres humanos y eso a su vez genera también presiones en los precios internacionales de la producción de alimentos. Así que el tema de la incremento de las temperaturas es muy vital y nos quedamos precisamente en 1990 y voy a retomar un poquito nada más para que veamos cómo se fueron elevando las temperaturas. Para el año 2000 el planeta había logrado ya cerrar en medio grado más la temperatura, pero para el año 2010, para el 2010 la temperatura del planeta había crecido en 0.72 grados, es decir, que ya desde las épocas preindustriales a la época actual, la temperatura ya era 0.72 grados más caliente que en esa época preindustrial, pero además medio punto más caliente que en 1978. Entonces ya no hubo oscilaciones a la baja a partir de 1978 y todo fue hacia arriba. Para 2015 la temperatura del planeta ya era de 0.9 grados más que en la época preindustrial y comparado con 1978 eran 0.72 grados más. Es decir, la temperatura ya no dejó de crecer la temperatura del planeta y 2016, que era el año que se tenía registrado, era el más cálido, registró ya el termómetro global, registró un grado de temperatura por arriba de la era preindustrial. Efectivamente, en 2023, como ya lo mencioné, alcanzamos el 1.5 grados, pero osciló ya hacia la baja y hoy está oscilando arriba y hacia abajo, pero lo importante de esto es tener en cuenta que la meta que se había trazado en 2015 ya se alcanzó, lo cual es negativo, era una meta que no se debería de alcanzar, lo cual ya se alcanzó y que de no tomar medidas importantes en cuanto a la manera en la que producimos, a la manera en la que consumimos y a la manera en la que nos interrelacionamos con nuestro entorno, nuestra comunidad y el medio ambiente, generará impactos cada vez más nocivos, no solamente para la temperatura planetaria, sino para el ser humano. Evidentemente, seguramente quienes están familiarizados con estos temas saben y sabrán que uno de los temas más graves en este récord de temperaturas
elevadas es precisamente daños directos a la salud. Por lo tanto, cada vez escuchamos y vemos más decesos por temas de problemas cardiovasculares, descompensaciones en la presión arterial, sofocaciones y algunas series de enfermedades epidemiológicas o incluso algunas de tipo de la piel, dermatológicas, en donde cada vez estamos resintiendo más los habitantes de este planeta los embates del crecimiento de la temperatura planetaria. Esto no es un tema solamente que ocurre en México, es un tema global, es una crisis en la que todos estamos inmersos. Seguramente, como lo mencionábamos en una participación anterior, hemos escuchado ya del deshielo de los polos, hemos escuchado del calentamiento de los mares, hemos escuchado de las sequías, hemos escuchado ya en más de una ocasión de la mortandad de el ganado pecuario por falta de agua, y cada vez vemos más espejos de agua, como está ocurriendo en la Ciudad de México en la actualidad y en sus alrededores, como lagos y lagunas comienzan a perder volumen, estos cuerpos de agua en que otrora, en otros años, en otras décadas, eran bastante caudalosos y bastante ricos en el vital líquido que es el agua. Todo esto es causado precisamente por la actividad humana, que ya muchos antropólogos también y científicos lo han señalado directamente al ser humano como causante de todos estos impactos al medio ambiente. Sabemos también que hay una controversia con respecto al tema del calentamiento global. Hay quienes señalan o están en contra que no es tan real este tema del calentamiento global. Incluso hay mandatarios o candidatos a gobiernos de países importantes que niegan el tema del cambio climático y del calentamiento global. Sin embargo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero cada vez es más evidente, cada vez se palpa más precisamente esa temperatura extrema en la que estamos viviendo y en la que nos estamos desenvolviendo. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues son muchos. ¿Cuáles son los impactos en la economía y en los negocios? Son muchos. ¿Qué se está haciendo? Pues hay trabajo que se está realizando, hay tareas importantes, hay planes, hay estrategias que están caminando. Sin embargo, ninguno de estos planes son fórmulas mágicas, ni tampoco son fórmulas inmediatas. Hay que trabajar, hay que mantener esos programas caminando, hay que generar cultura, hay que generar mayor entendimiento y conocimiento de estos temas, por qué estos temas se relacionan con el tema de los negocios, la economía y la sociedad, y de eso precisamente vamos a tratar en este espacio al que los invitamos nos sigan y continúen favoreciendo con su espacio y con su tiempo. Por el momento les doy las gracias de haber estado con nosotros el día de hoy nuevamente. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y LinkedIn, y que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que compartan este video, que lo hagan junto con nosotros cada vez más extenso a sus conocidos, a todos aquellos que estén como nosotros deseosos y ávidos de entender qué es lo que está ocurriendo en este momento de nuestra historia como humanidad en temas de medio ambiente y cómo esto está impactando e impactará el comportamiento de las economías y de las ciudades. Estamos aquí junto con ustedes para entender y para aprender del tema. Les damos las gracias y hasta pronto.